Ok, en la mañana estuve en una reunión y de repente nos sueltan el este de que se está grabando la sesión y yo la verdad sí me saqué de onda de qué está pasando, entonces mejor dejo que se dijera. Ay, chicos, ya vi su conversación. Esa película la verdad me gusta muchísimo. Es un clásico, creo. Ok, del cine pop. A ver, entonces vamos a recapitular. Recuerden que ahorita ya entramos a la configuración de los gobiernos después de la Revolución Mexicana. Lo que veremos de ahora, bueno, desde la semana pasada con Carranza y ahora con Obregón, pues ese es justamente estos gobiernos que ocurrieron tras el triunfo de la Revolución Mexicana y sobre todo esta facción, la facción constitucionalista en la que iban varios, ¿no? Iba Carranza, iba Obregón, y iremos casi, casi descubriendo quiénes fueron los artífices del triunfo constitucionalista en 1916-1917, ¿va? Porque todos estos van a tener pues aspiraciones políticas y algunos o la mayoría de ellos las van a lograr. Entonces, solamente estará la lámina de presentación. Déjenme, me muevo a la que nos corresponde el día de hoy. Aquí está. Entonces, bueno, hoy iniciamos con el gobierno, bueno, hoy iniciamos y debemos terminar el gobierno de Álvaro Obregón. Como ustedes saben, los gobiernos durante el porfiriato, bueno, hacia el final del porfiriato, cuando ocurre una de las tantas reformas para que se pudiera regir Porfirio Díaz, fue la ampliación del periodo presidencial que anteriormente o desde la Constitución del 57 se había manejado de 4 años, es decir, como en Estados Unidos, nuestros gobiernos, y a ver si hay un chancecito hablando de eso para que discutamos de las polémicas elecciones. Seguro ya lo hicieron en todas sus demás clases, pero a lo mejor sí que si quieren podemos debatir sobre eso. Y a propósito de esto, pues ustedes saben que el sistema presidencial estadounidense justamente es de 4 años, ¿no? En el caso mexicano también era así, al menos lo que estipulaba la Constitución del 57. Sin embargo, Díaz va a ser en principios, ya no recuerdo perfecto el año, pero sí va a hacer una reforma para prolongar el periodo presidencial e instaurar el sexenio. Sin embargo, pues deviene la Revolución Mexicana y eso se queda, digamos que en stand-by, o sea, ya no se sigue implementando esto del sexenio, ya veremos más adelante cuándo se vuelve a restaurar, porque eso explica por qué en la actualidad nuestros presidentes mexicanos sí duran 6 años en el poder, pero en este momento de la historia sí es importante, chicos, que ubiquen que nuestros gobiernos duraban 4 años, ¿no? Porque lo ideal también, ahí debe haber hecho algún examen diagnóstico, sí lo hago cuando es presencial en política exterior, me encanta eso del examen diagnóstico, también creo que en organización, creo que les hice, ¿no, Liz? A ustedes también, examen diagnóstico, ya no me acuerdo. Sí, sí este, necesité. Ah, sí, entonces sí, en eso sí me gusta torturarlos para ver cómo andan. Y una de las cosas que deben saber, así diría la doctora Canetti, que son, como dijo, conocimiento general, de cultura general, pues justamente son los presidentes que nos han gobernado. Entonces, para que no se confundan, deben saber que antes de Cárdenas todos duraban 4 años, para que si algún día les piden enlistar a todos los presidentes de México y cuánto duraban en el poder, pues lo tengan ahí, ¿no? Recuerden a lo mejor esta clase y digan, ah, pues sí nos dijeron algo del cuatrienio y del sexenio. Entonces, para este momento, estamos en gobiernos de 4 años. En el caso de Carranza, fue difícil porque, ¿cómo termina Carranza? Asesinada. Exactamente. Tristemente, nuestro querido Carranza va a terminar, como dice Ricardo y Lisette, creo, reconocí por ahí su vocecita, si no me equivoco, este, lo asesinaron. Recuerden que ya para la sucesión presidencial de 1920, que era cuando tenía que ocurrir esta sucesión, pues ocurre o se emite el plan de Agua Prieta y el levantamiento como tal, ¿no? Este levantamiento, a ver, vamos a hacer preguntas, ¿sí? Este levantamiento, ¿quién lo encabeza y qué grupo asciende al poder? ¿O qué facción del constitucionalismo? A ver el chat. Sí, los sonorenses. ¿Y quiénes son este grupo de los sonorenses? Que venían de Sonora. Ricardo. Perdón, creo que llamo muchísima. Pues Adolfo, perdón, sí, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón,
Plutarco Elías Calles. Sí, exactamente. Ahora sí, este es el eje del mal, del constitucionalismo, que van a llegar justamente al poder, ¿no? Con ello se va a inaugurar una etapa interesante, además de que pues van a llegar estos personajes, o sea, se va a inaugurar esta etapa que muchos conocen como el caudillismo mexicano, ¿no? Que ya alguien hacía referencia la clase pasada. A Carranza no lo podríamos meter en el saco del caudillismo porque no cumple con estas características, ¿no? Ustedes ahorita están llevando América Latina, ¿no es así? Porque yo recuerdo que en América Latina justamente fue donde vi, pues digamos que a grandes rasgos, cómo se caracteriza esta tendencia caudillista, y que es muy propia de nuestro país, bueno, de nuestro país, de nuestra región, de América Latina. Pero alguien podría explicarme de qué va esto del caudillismo, y si quieren no piensen en ejemplos mexicanos, también hay varios de América Latina. ¿Sí, Kirsten? Bueno, pues prácticamente, ay, perdón por los ruidos. El caudillismo consiste en que después de una revolución o un movimiento social, pues los líderes de esa revolución que ganaron popularidad durante el movimiento y el momento y así, llegan al poder. Entonces, cuando llegan al poder, como que empiezan a perder de vista todos estos ideales revolucionarios y de libertad y de democracia, y pues empiezan prácticamente a hacer lo que no querían que los demás hicieran, básicamente. Y pues ya, y en México, pues sí, comienza después de la revolución, creo que lo mencioné en la clase pasada, cuando los líderes, pues pierden de vista todos estos como ideales que estaban luchando por. Y ya. Ok, muy bien, muy buena contextualización de esto del caudillismo. A ver, Arturo. Sí, justo acabo de terminar una lectura de eso que estaba muy buena, pero como me costó porque tengo mucho sueño. Pero, o sea, te contaba que el caudillo era este literal hombre fuerte en el que se apoyaban las clases oligárquicas para la persecución de sus intereses. Entonces, a mí me recordó un poco a un mercenario a sueldo que tenía ejércitos privados y que estas clases oligarcas iban en una relación patrón-cliente a buscar sus favores para que los ejércitos privados de este caudillo hicieran pues cosas a su favor y poder consolidar su poder en el aparato estatal. Ok, muy bien, muy bien. Gracias por este elemento de además hablar de una existencia de una oligarquía en el poder. Ok, vamos a ir viendo cómo se va dando esto en el caso mexicano. Ricardo. Pues sí, o sea, como ya también decía Arturo, pues el caudillo siempre es un primus inter pares, entonces él como que media entre todos los grupos pues del país, y también, o sea, esta mediación no siempre, o bueno, casi nunca más bien, se rige por instituciones, sino que va más allá de las instituciones, y es justo lo que vemos con Álvaro Obregón. Tal vez no ahorita, pero después cuando le dice a Calles como, modifica la constitución para que me reelija. Eh, Perdón por el spoiler. Pero justo, o sea, como que estos personajes fuertes van más allá del poder de la institución. Ok, veo que este tema sí les está interesando, me gusta mucho. Ahorita les voy a hacer una recomendación literaria por ahí, pero van dando elementos que iremos desglosando, como decía bien Ricardo, a lo largo de la presentación. Ok, a ver, Romina. Sí, en América Latina leí una lectura de Gino Germani y básicamente pone en 6 etapas la transición política de América Latina, y la parte de los caudillos es la 3 y la denomina autocracias unificadoras, y pues son estas personas fuertes que permiten que aseguran la unidad del país porque ya tienen reconocimiento de las luchas revolucionarias. Ok, ok. Sí, justo por eso les dije, recordé ahorita que eso lo ven mucho en América Latina. No sé, creo que por ahí vi un mensajito en el WhatsApp. Supongo que compartieron una lectura. Si ustedes también tienen lecturas, a ver, yo sé que están tomando clases con diferentes profesores sobre la materia, entonces no demeriten compartirse las lecturas, no sean egoístas, porque es bueno aprender, ¿no? Es necesario que todos tengan esta visión general de lo que estaba pasando en la región, porque también eso es importante, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo en América Latina en este entonces? Y que de ello, o de muchos de estos procesos históricos de nuestra región, pues tampoco está exento
nuestro país, ¿no? De hecho, es uno de los ejemplos casi siempre emblemáticos, ¿no? Como este hermano mayor o este hermanito en la región. Ok, pues vamos a ir puntualizando algunas de las cosas o haciendo esta conexión más bien de las cosas que acaban de mencionar, de algunos elementos que sin duda justamente vamos a empezar a ver. Entonces, como lo veíamos, bueno, sí, en efecto, justo va a iniciar esta era de los sonorenses en el poder, porque el primero que va a llegar va a ser, bueno, vamos a tener como en presidencia interina el gobierno de Adolfo de la Huerta, justamente uno de estos sonorenses, quien, pues digamos que va a durar muy poquito, recordar cuál es la periodicidad, desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 1920, ocupando esta presidencia interina, y digamos que su objetivo básicamente era garantizar la sucesión presidencial, es decir, garantizar las condiciones, perdón, para que se llevaran a cabo las elecciones y pudiéramos tener al próximo presidente mexicano, ¿no? En este sentido, Álvaro Obregón, ustedes recuerden que también constitucionalmente el presidente debe tomar funciones a partir del 1 de diciembre de 1920. Entonces, justo así ocurre en este entonces, y el sucesor, quien ya estaba formadito desde hace tiempo para ocupar la presidencia, era Álvaro Obregón, ¿no? Este personaje, como ya bien lo comentaron, justamente inaugura la, esperen un tantito. Apagué mis apuntes. Espérenme, es que mis apuntes justo los tengo en mi celular, pero me estaban llegando cosas del trabajo, entonces no quiero que ahorita suene. Ok. Justamente es un personaje interesante porque no solamente va a ser el que consolida el proyecto, como lo mencionaba, no este proyecto caudillista o va a ser este primer líder caudillista, sino también para ello, como ya lo referían ustedes bien, casi siempre el caudillismo va a recaer en algún hombre, ¿no? En esto que llaman ustedes o que llamaron hombres fuertes, ¿no? Justamente Álvaro Obregón es uno de estos hombres fuertes, ya les decía, ¿no? Les hacía la comparativa un poco burdo la semana pasada, luego les hubo la clásica biografía que ya hemos estado utilizando de las de Clio, que son de minutitos, para que vean el perfil de Álvaro Obregón, ¿no? Álvaro Obregón, este personaje que les decía, pues más chistosito, un mártir de la Revolución Mexicana, quien había tenido grandes batallas importantes durante la Revolución Mexicana. Digamos que fue el gran estratega militar o el gran brazo derecho de Carranza hasta que no supo reconocerlo desde su perspectiva, porque acuérdense que Carranza va a preferir la sucesión presidencial con un líder civil, y va a ser Ignacio Bonilla. Sí, hombres fuertes en acción. Estamos en este periodo de los hombres fuertes en acción, primero con Obregón y luego lo veremos con Calles, y luego quizás todavía con Cárdenas, porque también va a ser un militar, es un militar todavía de la Revolución Mexicana. Y les digo, ¿no? Es más carismático. El haber estado en el campo de batalla peleando la Revolución Mexicana, pues va a permitir pues como digamos, este acercamiento al pueblo, ¿no? Entonces, como que él va a estar más cercano. Acuérdense que el caudillo también es un líder más cercano al pueblo, ¿no? No es como, sí tiene estas alianzas cupulares, como lo comentaba, ¿quién lo comentó? Creo que Arturo, pero también uno de los grandes rasgos, como bien lo mencionó Ricardo, va a ser este papel de conciliador, ¿no? Y conciliador sobre todo de clases, si así podemos llamarlo, y de clases en especial obreras o populares, perdón. Perdón, quiero regresarme o adelantarme. Obregón, a diferencia de, ¿cómo se llama? De Carranza, se va a dar cuenta de que tiene que dar el reconocimiento a todas estas fuerzas que quedaron atomizadas a partir de la Revolución Mexicana, ¿no? Después de un movimiento armado, no es fácil decirle casi a los militares, pues bueno, muchas gracias por todo, pues ya no te necesitamos, que fueron los grandes errores que varios estadistas cometieron en el pasado. Como también incluso Juárez, ¿no? Que veía con cierto recelo al ejército, porque el ejército puede convertirse en algún momento en un desestabilizador de la política, ¿no? Como tienen esta expertise militar, pues pueden, ¿cómo se llama?
levantarse en cualquier momento, ¿no? O hacer un golpe de Estado, que es lo peor que podría hacer el ejército, pero pues del cual sí se podrían hacer del poder, ¿no? Porque tienen esta expertise militar. Entonces, varios como que siempre los han tratado de, revisen la historia de México, sobre todo cuando hemos tenido estos momentos álgidos, la guerra de reforma, las intervenciones, y ahorita después de la Revolución Mexicana, y se darán cuenta que que el ejército es un problema, ¿no? Sin embargo, a diferencia de otros, Obregón se va a dar cuenta que necesita el ejército, ¿no? Que al final él es uno de ellos, acuérdense que él también era militar, y que tiene que hacer esta transición de un escenario militarizado a uno sin ellos, ¿no? A esta desmilitarización del país. Entonces, les va a ofrecerles la profesionalización del ejército, con este pretexto, ¿no? De que salgan, bueno, más bien que no estén en el territorio mexicano con este afán de lucha, ¿no? Como bien lo comentaron, una de las características del caudillismo en general, no solamente el caudillismo mexicano, pero para este caso nos referiremos a nuestro querido caudillo Álvaro Obregón, va a darse cuenta también que es necesario hacer estas alianzas con grupos sociales, ¿no? Acuérdense que la Revolución Mexicana nos hizo un montón de promesas y la Constitución de 1917 no se queda atrás, o sea, reflejó muchos anhelos que estaban ahí, sobre todo de sectores populares, ¿no? ¿Qué sectores populares fueron los más emblemáticos durante la Revolución Mexicana? A ver el chat. Ajá, exactamente. El sector obrero y agrícola con los campesinos, ¿no? Los campesinos sabemos que estaban claramente representados con el Ejército Libertador del Sur, que dirigía principalmente Zapata y en algún momento Pascual Orozco, y el sector obrero, que también fue uno de los pioneros en iniciar estos levantamientos contra el régimen de Díaz, ¿no? Entonces, digamos que Obregón sí se da cuenta que es necesario atraer hacia el poder o a su esfera de influencia, a la esfera de influencia del poder, a estos grupos sociales. Para este entonces, hay que tener en cuenta, yo ahorita no tengo tan claro el dato, pero lo tengo que precisar un poco mejor. En este momento, chicos, también recuerden los procesos históricos internacionales en los que estamos, sobre todo en cuanto al sector obrero. Es un sector que se va consolidando a lo largo o finales del siglo XIX y parte del principio del siglo XX. ¿Qué organizaciones obreras cobran fuerza en estos años? La CROM. Sí, en efecto. En el caso mexicano va a ser la CRO, que no me acuerdo cuáles son sus siglas, a ver si las tengo por aquí. Pero, ¿qué implican estas organizaciones como la CROM? Sindicatos. Exactamente, el fenómeno del sindicalismo obrero, ¿no? Los sindicatos, como ustedes saben, a ver, ¿y qué es un sindicato? Mejor para mantenerlos aquí. A ver, creo que Ricardo quiere responder. Ah, sí, justo es lo que estaba buscando. La Casa Regional del Obrero Mundial. Gracias, Ricardo, para que sepan de qué va las siglas de la CROM, porque sí todos la conocemos por la CROM, pero ¿cuál es el nombre completo? Exactamente, la organización institucionalizada de ciertas causas, ¿no? Que en este caso, sí, son corporaciones sociales que van a buscar promover sus objetivos particulares, ¿no? Como clase obrera, tal cual. Acuérdense que estaban en ciertas condiciones, ¿cómo lo diré? Malas, ¿no? Malas, estaban en condiciones malas o pésimas incluso, con horarios excesivos, una explotación laboral no solamente para hombres, sino era incluso aún más cruda con mujeres y niños, porque eran considerados como mano de obra a veces inútil. Entonces, siempre había este desprecio por estas clases, como lo llamaré, o estos grupos sociales que eran marginados dentro de estas estructuras. Entonces, la organización a través de sindicatos permitía canalizar
estas demandas que este grupo en particular buscaba, ¿no? Tampoco es que entendamos, aquí chicos, es un poco sacar el feeling internacionalista. Ustedes saben que en términos de relaciones internacionales y sobre todo contemporáneos, ya no podemos analizar solamente el papel del Estado e ignorar el resto de actores internacionales que existen, ¿no? Y uno de justamente de estos actores internacionales son estas organizaciones, algunas de este carácter internacional, internacional no gubernamental, sí, las organizaciones internacionales no gubernamentales, pero pensando en el escenario nacional, pues también son actores de la vida política, ¿no? Son estos, ¿cómo se llaman? Grupos de presión que existen porque van a ejercer cierta influencia, en el caso nacional, pues en la política nacional, y en el caso internacional, pues van a tener también esta presencia en foros internacionales, sobre todo en la actualidad. En ese entonces quizás todavía no se perfilaban. Posteriormente sí veremos uno de estos grandes partidos que van a buscar esta influencia internacional. Confederación, pero sí, según yo, sí debe, por eso les digo que tengo que puntualizar mejor la evolución de la CRO, porque porque sí debe, exacto, debe haber una, Ricardo, no estás mal, según, no sé si es el antecedente de la CRO, pero la Casa Mundial del Obrero, algo así, si no me equivoco, que era más bien de la Revolución Mexicana, pero déjenme buscar bien la historia de cómo ha evolucionado, cómo evoluciona la CRO, tampoco es que surgió de la nada, por eso insisto, chicos, estos movimientos sindicales no vienen, no surgieron a partir del siglo XX, sino más bien vienen de estos procesos ligados a la Revolución Industrial. Ricardo. O sea, justo lo primero, o sea, busqué, perdón, la Casa, o sea, sí, la Casa del Obrero Mundial era una organización sindical de anarcosindicalismo de justo del 1912, de la Revolución Mexicana. Sí, exactamente, sí te digo, yo también estaba perdida. Bueno, perdonen chicos la imprecisión, prometo traer más aquí esta evolución de los sindicatos. Pero aquí lo que quiero sensibilizarlos también es esta parte de empezar a poner en perspectiva o en el radar esta cuestión de los sindicatos, ¿no? Sí, seguramente, porque para este entonces ya empieza a haber esta proliferación, ¿no? Además, también la estabilidad que garantiza el que ya no existe este movimiento armado en general. Les digo, aún para este entonces vamos a ver mucha inestabilidad política. Tampoco se vayan a comprar la idea de que, pues ya como Obregón empezó a hacer estas alianzas y empezó a profesionalizar al ejército, pues ya el país era totalmente estable. No, y lo vamos a ver con el gobierno de Calles cuando le va a estallar el movimiento cristero, que el país estaba lejos de estar estable, ¿no? Y todavía vamos a ver muchos levantamientos armados. Por eso, chicos, si les interesa, revisen Historia de México para que vean todos los movimientos sociales que todavía vamos a presenciar en estos años. Sin embargo, Carranza, Obregón se va a dar cuenta de justamente esta efervescencia social que va a quedar de la Revolución Mexicana, y a diferencia de Carranza, que les va a hacer como el feo de, bueno, algún día aplicaremos la Constitución en cuanto al artículo 123, Obregón sí se va a dar cuenta que son grupos estratégicos y va a hacer estas alianzas, ¿no? Sobre todo va a hacer esta base, va a conformar esta base social con los obreros. Me atreveré a decir que Obregón, Calles y durante el Maximato con estos tres presidentes que nadie conoce, pobrecitos, Emilio Portes Gil, Abelardo L. Rodríguez y Pascual Ortiz Rubio, que son los gobernantes del Maximato, vamos a ver más bien un acercamiento justamente a los sindicatos obreros y en menor medida a los campesinos, ¿no? El que va a sentar estas bases con el campesinado justamente va a ser Cárdenas, pero ya iremos llegando a esto, como dice Ricardo, no debo spoilar más de la cuenta. También se va a dar cuenta que es necesario consolidar esta identidad nacional. Si se dan cuenta, a los que a lo mejor les interesan temas sobre diplomacia cultural y diplomacia pública, imagen de México en el mundo, etcétera, es necesario que ustedes más que nadie entiendan la historia de la conformación de la identidad nacional, para que también aprendan a cuestionar si realmente los esfuerzos en estos rubros, diplomacia pública, diplomacia cultural, han sido fructíferos y han realmente llevado esta representación de lo que es el mexicano, de lo que es México, ¿no?
porque desde mi punto de vista, pues la imagen que se lleva es la imagen oficialista y esta imagen oficialista del nacionalismo mexicano, pues ha quedado marcado por ciertas pautas, ¿no? Cuando le preguntan a uno, ¿por qué te consideras mexicano? Muchas veces confundimos el nacionalismo con el patriotismo, ¿no? El nacionalismo, el patriotismo pensándolo en, pues bueno, porque cuando veo la bandera la saludo, cuando estoy en un partido de fútbol y sobre todo si es un mundial, pues me emociono muchísimo al ver a México, no me pierdo ninguno de los partidos en donde juega México hasta que lo elimina. Eh, me sé de memoria el himno nacional, por ejemplo, pero estos elementos son exactamente porque canto el cielito lindo, sobre todo si estoy en un viaje en el extranjero, sí, así es, o porque le enseño estos a mis amigos extranjeros, ¿no? Pero el nacionalismo va más allá, va más allá de eso, nos dice que son estos valores, ¿no? El ser mexicano, no sé, implica este respeto por la familia, por ejemplo, que sí es algo muy mexicano, somos muy de familia, por ejemplo, y se vive en diferentes formas, ¿no? Porque también México es una nación pluricultural. Sin embargo, sí es importante, bueno, más bien, los gobiernos, el gobierno ha entendido que la cultura es un elemento crucial para crear esta identidad nacional hegemónica, si así queremos llamarla, ¿no? Y justamente imagínense, en un contexto nacional como el México por-revolucionario, en el que les digo, todavía hay esta efervescencia social derivada de la Revolución Mexicana, todavía hay una gran inestabilidad, todavía no queda muy claro cuál es el rumbo del destino de la Revolución Mexicana, pues Obregón se va a dar cuenta que la educación juega un papel crucial. ¿Por qué creen? O si alguien sabe sobre esto, porque creo que Lisette ya lo comentaba en sus intervenciones de la clase pasada, ahora ya no será la biógrafa de Huerta, sino la de Obregón. Eh, ¿Por qué la educación? ¿Por qué la educación sería este elemento crucial en el proyecto obregonista? ¿Sí, Ricardo? Pues creo que, bueno, no, es algo que no solo, bueno, más bien empieza Obregón, pero luego retoma, por ejemplo, también Cárdenas, que es una manera de, pues justo empezar a llevar esos ideales de la Constitución a las personas. Y justo como sentar las bases bueno, después Cárdenas dijo como la revolución en las mentes, pero justo, o sea, como todo esto o sea, que se impulsa durante Vasconcelos del muralismo mexicano y todo eso, es como empezar a crear esos valores que pues a lo mejor no eran nuevos, o sea, no creó la Constitución, pero sí exaltó y plasmó, como ya decíamos, en la Constitución. Ok, muy bien. Muy bien, vas dando elementos sobre este rasgo de la educación en estos años. A ver, Romina, luego Lisette y Monse. Creo que primero va Olisieto Monse. Ah, ok, bueno. No sé, chica. Es que a mí me aparecen justo en ese orden. A mí me aparece primero Lisette. Ah, ok. A ver, Lisette. Bueno, iba por el mismo hilo que Ricardo. Es en este periodo de Álvaro Obregón cuando bueno, en sí, o como yo lo teorizo, es que de acuerdo a esta falta de recuento de las principales potencias, como lo era Estados Unidos y a ciertas potencias europeas, México iba mucho a esta consideración de crear bueno, en el país, y no solamente en el país, también en toda la región de América Latina. Entonces, bueno, este papel de la educación cultural de pensamiento latinoamericano se expresó también en obras de arte, en murales, bueno, en todas estas expresiones y en muchos intelectuales, bueno, latinoamericanos que terminaron viniendo a México para pues terminar de consolidar en parte este pensamiento antiimperialista más que nada. También era una respuesta a Estados Unidos que entre sus campañas propagandísticas iba en contra de este movimiento revolucionario. Ok, muy bien.
A ver, bueno, digo, quiero escucharlos para redondear la idea, ¿no? Ya saben, hacemos ahorita lluvia de ideas con lo que ustedes proponen y ya nada más voy a redondear, porque también hay comentarios ya en el chat, entonces trato de hacer esto. A ver, Monse, si quieres, y luego Romina, porque dijo que estabas antes que ella. Sí, gracias. Bueno, siguiendo con lo que dijo Liz, José Vasconcelos a través de su proyecto educativo y cultural buscaba reflejar la imagen de México a través de un nacionalismo cultural y de la defensa de su soberanía por medio del muralismo y de las artes. Y bueno, eso lo retomo de algunos aspectos que comentamos en mi clase de América Latina. Este proyecto de Vasconcelos dotó a la Revolución Mexicana de una dimensión continental porque provocó un encuentro intelectual entre México y América Latina, ya que se tejieron redes de intelectuales que justamente tenían a México como centro de referencia. Por eso en el comentario que realicé en la clase pasada decía que, pues, en realidad la imagen de la Revolución Mexicana en América Latina era muy diferente a la que se tenía en Europa y Estados Unidos. Ok, sí, a ver, digo, ahorita vamos haciendo estas puntualizaciones, pero tienes ahí también un punto interesante. A ver, Romina. Creo que también va, bueno, ayuda como a esta transición a la desmilitarización, porque como ya acabó este periodo de enfrentamientos constantes de una guerra civil, ya como que hay más paz para, como, no sé, resumir todo lo que ocurrió y construir este imaginario en las personas de qué es México y qué es lo que lo conforma, y también como para darle una legitimidad a la revolución, o sea, por qué se tuvo que hacer la revolución. Y sobre lo que decía Rebeca de la alfabetización, creo que, bueno, viene de la mano con la educación, pero también del aspecto económico creo que es un indicador de desarrollo y progreso. Ese es un punto interesante porque me parece que, sobre todo esto del desarrollo, la idea de desarrollo, creo que ahorita lo iremos avanzando. Mejor me voy a guardar este comentario. Sí, no, voy a acaparar ahorita el escenario. Gaby, pero tienes un punto, Romina. Nada más quería hacer como una pequeña mención ahí del muralismo. Bueno, al menos a mí me gusta mucho ese tema, porque creo que es muy importante en esta época porque hay que recordar que el 90% más o menos de la población mexicana era analfabeta, no sabía leer, no, o sea, solo se comunicaban ahora sí que por medio del habla. Entonces, el hecho de que se haya invertido en varios muralistas y murales que siguen siendo muy, muy importantes para la cultura mexicana, para la formación de la identidad de la nación, era muy importante porque de esta manera, mediante imágenes, se podía representar lo que era ser mexicano y esta idea de unión nacional. Y pues siguen siendo representantes de nosotros, los murales de Rivera, Doctor Atl, Orozco, Siqueiros. Y ya, nada más. Ok, muy bien. Muchas gracias por las aportaciones y también a las personas del chat. Sí, justamente, alguien puede buscar por ahí, ya que estamos ahorita en esto de internet, alguien puede buscar el dato de cuándo se inaugura la SEP. Es que sé que es en este periodo, pero ya no me acuerdo la fecha exacta, entonces si alguien lo puede tener. Bueno, entonces voy haciendo esta precisión de sus comentarios. Exactamente, gracias, sí, ya lo vi. Súper veloces. Ajá, 3 de octubre de 1921. Ok, justamente, a ver, ya con todo este panorama, porque sí, ahorita que mencionó Alan lo del edificio de la SEP, me acordé que era en este año. Aquí, en este periodo es muy interesante, coincido con ustedes, y sobre todo porque también me gustan mucho estos estudios, les digo, de diplomacia pública y cultural. El valor de la educación que empieza a adquirir, sobre todo durante el gobierno de Álvaro Obregón. En este gobierno en particular, en este cuatrienio, vamos a ver varios elementos interesantes. Incluso supongo que no la habrán revisado tan a fondo, pero supongo que sí. Por ejemplo, uno de los videos que por ahí encontré lo editó la UPN sobre la labor de Vasconcelos. Ustedes saben que la UPN es la Pedagógica Nacional y justamente forma a los educadores en México. Entonces, estoy casi segura que es un tema interesante en cuestiones históricas, la consolidación de la educación en México, ¿no? Porque va a tener muchos rasgos, ¿no? Va a tener este rasgo nacionalista, exaltando lo que es México y lo que es México desde una interpretación, ahí sí, yo diría muy revolucionaria, ¿no?
El otro es justamente marcar este sello de la revolución. No sé si han ido justamente estos murales, en efecto el de la SEP y otros de otras instituciones gubernamentales. Es fascinante escuchar la historia, ¿no? Y ver los elementos, o más bien escuchar las interpretaciones de los murales y ver los elementos que se encuentran, ¿no? En algunos ver esta imagen del porfirismo, de la lucha revolucionaria, de quiénes eran las bases de la Revolución Mexicana, que no era tanto, no recae tanto en los líderes, sino más bien las representaciones de los campesinos, de los obreros en estos murales, ¿no? E incluso avanzando en esto más técnico, como lo comenta Ricardo, ver estos elementos en el arte y la técnica que utilizaban estos murales y que por eso me pareciera tuvieron este reconocimiento internacional, ¿no? Porque son los muralistas mexicanos pues son muy queridos en la comunidad internacional, ¿no? O sea, entonces, además, crearon una vanguardia en el arte de la época. Sin embargo, pues revisando este tema de la educación, en efecto, ¿no? Era crear esta conciencia de qué es México, por qué tenían que defender el proyecto mexicano, porque a ver, si no conoces, si no conoces lo que defiendes, pues no tiene caso defenderlo, ¿no? O sea, tenían que conocer, o sea, para que realmente se pusieran la camiseta México y realmente creyeran con convicción en los mundiales que tenían que gritar y que ese era su país, pues tenía que crearse esta conciencia de qué era el país, ¿no? Y qué había implicado este cambio, ¿no? ¿Cuál era el legado de esta realmente transformación, no como la de ahorita, que la verdad yo no me atrevería a llamarla transformación, pero esta que sí era una transformación real porque había trastocado estas bases sociales, ¿no? Entonces, se tenía que generar esta conciencia. Además, ahí rescatando un poco lo que decía, ay, no me acuerdo quién dijo sobre la alfabetización, creo que Romina, como indicador de desarrollo económico, les digo, me pareciera que no es en esta época. Ahorita que avancemos en la charlita sobre cuál era el interés nacional y los objetivos, quizás ahí podríamos discutir un poco, porque todavía me parece que todavía no estábamos perfilándonos a convertirnos en una nación, ¿no? Económicamente poderosa. O sea, aquí me parece que durante los gobiernos postrevolucionarios, más bien lo que estábamos haciendo era sobrevivir otra vez al concierto internacional y lograr la consolidación del proyecto nacional, ¿no? Ya les di el spoiler del interés nacional y de los objetivos, pero sí, y el perfil aquí, justo por eso es que en esta lámina, además enfatizo quién ocupó el cargo, ¿no? Porque además Vasconcelos en esta época va a ser muy querido, pero más adelante se va a convertir en un indeseado del gobierno porque va a tener aspiraciones políticas, ¿no? Entonces, pero en el momento, bueno, en este momento que estamos, ubiquémonos en 1920-24, pues ahorita es muy querido porque va a impulsar este proyecto, ay, perdón, este proyecto educativo, ¿no? Y regresando a esto de la alfabetización, también consideremos, ¿no? En qué condiciones estaba el pueblo mexicano. Ya lo decían muy bien, por qué era importante esto de representarlo a través de murales. Recordarán los libros de texto más viejitos, bueno, creo que entre ustedes y yo todavía ya hay una brecha de los libros de texto que nos tocaron, si sobre todo estudiaron en escuelas públicas, pero bueno, los libros de texto más viejitos, no sé si los recuerdan o alguien me podría hablar cómo eran estos libros de textos, cómo eran las portadas justamente. ¿Alguien los ha visto? Pues bueno, sí, tenía todavía les tocó Paco el Chato, a mí también. muchos de los cuadros que se hicieron durante esta época eran las portadas, ¿no? Incluso me parece que el de quinto de historia era el del Porfiriato, como el panel del ferrocarril. Sí, justamente, bueno, a nosotros todavía creo que nos tocaron algunos libros con estos grandes cuadros, ¿no? Y estos elementos muy nacionalistas, en varios de nuestros libros de textos, pero los más viejitos, si los revisan también eran unos libros cargados con muchísimo nacionalismo, ¿no? Yo recuerdo particularmente uno que era el de una mujer, como representando este ideal casi siempre, ¿no? De la mujer, como la promotora de la justicia y justo, ¿no? La civilidad. Y atrás de ella una bandera mexicana y así se veía toda empoderada, exacto, no me acuerdo si traía una antorcha o no, ya no me acuerdo, creo que ya también le estoy exagerando en mi historia, pero justo, ¿no? Era como muy esta carga nacionalista. Entonces, esto es parte, ¿no? De eso, ¿no? Y regresando a este punto,
pues también el reconocimiento de que la población mexicana para este entonces era altamente ignorante y que sobre todo pues había una desigualdad educativa, ¿no? Que pues casi siempre la gente educada estaba en el centro del país, pero ¿qué ocurría con las comunidades? Y sobre todo en un México que si bien se había logrado conectar gracias a los ferrocarriles durante el Porfiriato, pues aún existían muchas comunidades marginales, ¿no? Y me atreveré a decir tristemente, y lo ha demostrado la pandemia, que no hemos superado esa situación. O sea, si antes eran los libros de texto y que la gente supiera leer, pues ahora creo que es garantizar estas condiciones, ¿no? De que en cualquier momento pues te puedas mover a la virtualidad, ¿no? Entonces, pues existía este reconocimiento de que había que alfabetizar a la gente. Se empezaron a implementar justamente desde la SEP estas misiones de profesores que fueron a dar clases en comunidades rurales. Y si uno revisa incluso el cine de oro de la época, pues se da cuenta de esto, ¿no? De que reflejaban mucho la vida si ven algunas películas haciendo referencia a los profesores, pues se van a dar cuenta de cómo era la vida de un profe en el ámbito rural, ¿no? Y es muy fascinante, ¿no? Ver todos los retos que, si uno como profesor desde el centro hegemónico se queja de las condiciones en las que nos encontramos, ahora imagínense en estas condiciones de este México, ¿no? Carlos. ¿Sí me escucho? Sí. Ahorita que estaba mencionando los libros, me acordé de que, bueno, mi mamá, por su nostalgia materna, guarda mis libros de la primaria. Entonces voy a tratar de que se vea, a ver si se puede ver. Usted me dice, bueno, ustedes me dicen, pero este era uno así. Sí, justo, los murales. Eso es uno muy conocido. Este era el de español, de quinto. Este era el de cuarto. Ok. No sé si se vea. Sí. Y este que está un poco más maltratado, ese es de español de tercero. Sí, justo. Y ahí, por ejemplo, el evocar, porque además, recuerden, como ya lo comentaban en el chat muy bien, en estos años se va a reconocer que México no solo tiene estas raíces indígenas, sino tiene estas raíces mestizas, ¿no? O sea, que somos una fusión de culturas. Y, por ejemplo, este libro que acabas de mostrar, el último, me recuerda esto, ¿no? Porque al final, pues no somos 100% indígenas, hay algunos que todavía sí, que sí proceden de estas culturas, o diría procedemos, pero sí, un viaje a la nostalgia, todos creo que tuvimos, bueno, yo todavía también tuve esos libros, y... y reconocer el legado también colonial, ¿no? No tampoco despreciarlo, como ahorita, por ejemplo, en la Cuarta Transformación pareciera que sí es el discurso de Fuchi y Guacala con lo colonial, ¿no? Pero al final de cuentas, pues es la herencia que nos tocó, ¿no? Como colonia española. Pero bueno, entonces, regresando al tema de la educación, y muchísimas gracias, Carlos, por la presentación gráfica. Ahora sí, ya creo que todos recordamos de cuáles eran los libros que estábamos hablando. Pues va a estar este eje de la educación. Y no solamente, y aquí me gustaría recordar algo que alguien comentó sobre la percepción de la Revolución Mexicana en América Latina. Este esfuerzo educativo no se va a quedar solamente en el territorio nacional, ¿no? A partir de ahora veremos este perfil de diplomáticos que van a llevar la misión de, bueno, ya nos los explicará con más precisión el equipo de la diplomacia revolucionaria, pero veremos esto, ¿no? Que estos representantes diplomáticos van a explicar al resto del mundo de qué va la Revolución Mexicana. Y generalmente, y aquí llama mucho la atención, revisen los perfiles de nuestros diplomáticos de la época, desde a partir de este momento, que son ¿cómo se llama? Escritores, ¿no? O novelistas. O sea, eso también les va a dar un rasgo muy característico, porque además la forma, si algún día pueden hacer trabajo de archivo en el archivo histórico diplomático, se darán cuenta la forma en la que redactan los documentos, ¿no? Hasta como de una manera poética. Bueno, creo que el estilo de la época, ¿no? Nosotros ya somos más, más sencillitos, incluso usamos o abusamos de los emojis, pero en la época pues era como demasiado esta forma de la redacción, ¿no? Y en el caso de nosotros, bueno, vamos a empezar a tener estos destacados diplomáticos que van a conformar o vamos a iniciar esta época de oro en la diplomacia mexicana, ¿no?
Ya iremos revisando algunos perfiles y al final les contaré algo justamente del servicio exterior. Bueno, lamentablemente, y aquí quiero hacer un recordatorio, les había comentado, para este entonces, a pesar de estos esfuerzos y de que en cierto punto, como lo decía muy bien Romina, empezamos a transitar hacia un periodo de estabilidad, porque pues empiezan a haber estas alianzas, al ejército también se le empieza a tratar con cariño en lugar de con regaños, se empieza a consolidar el proyecto educativo, las sucesiones presidenciales van a ser caóticas, ¿no? Ya lo habíamos visto con Carranza, y al acercarse la sucesión presidencial del 24, otra vez se vuelven caóticas, ¿no? Aquí, pues el que se va a quedar inconforme va a ser Adolfo de la Huerta. Recuerden que él va a ocupar la presidencia de forma interina solamente por unos cuantos meses, al principio en 1920, pero para 1923 va a decir, la verdad es que yo quiero ser el que sigue, o sea, yo quiero ser el sonorense que llega al poder, y Obregón no lo va a favorecer. ¿A quién va a favorecer Obregón? ¿A Calles? Exactamente, ¿no? A Calles, quien era más cercano a él, quien tenía más este perfil como líder caudillista, que Adolfo de la Huerta, que sinceramente, si no lo estudiáramos con tanto detalle en estos temas de política exterior, sinceramente nadie se acordaría de Adolfo de la Huerta, ¿no? Entonces, pues Adolfo de la Huerta se va a acordar que así llegó Obregón al poder a través de un levantamiento, y en 1923 también se va a levantar en armas para lograr ocupar la presidencia, ¿no? Y finalmente, no, todavía no entramos a la Revolución Cristera, ya haré esa puntualización de este movimiento, porque esto nos va a traer otros elementos, sobre todo para política exterior, ¿no? La cuestión de la iglesia. Sin embargo, pues Obregón, perdón, Adolfo de la Huerta no va a triunfar en su movimiento, y se levanta el 30 de noviembre de 1923, y en marzo del 24 derrotan al movimiento y Obregón se fortalece, ¿no? Este levantamiento le va a servir a Obregón para fortalecerse en el poder. A la salida de Obregón, o sea, a diferencia de Carranza que lo van a asesinar, pues Obregón va a tener una salida casi triunfal, casi de decirle, ay, no, por favor, quédese, pero por los mandatos constitucionales, pues no podía, ¿no? No podía hacer esta reelección inmediata. Como bien ya lo comentó en el spoiler Ricardo, va a hacer todo lo posible para regresar al poder, y así lo va a hacer en 1928, pero por ahora sí se va a ir con este triunfo. Para este entonces, les digo, sí va a quedar aún prevalece este escenario inestable políticamente, y veremos en cada sucesión presidencial que va a ser una broncotota, pero y el momento más crucial va a ser 1928, pero va a tener estos logros, ¿no? Va a hacer estas alianzas, va a empezar a consolidar las bases ahora sí del México revolucionario, así pongámoslo, y el 1 de diciembre de 1904 toma la presidencia Plutarco Elías Calles, ¿no? Ahí me quedaré porque obviamente ya es lo que veremos en la siguiente clase. Ahora, sin embargo, sí me gustaría mencionar, sí, Arturo. Era una duda súper rápida, profesora. ¿De la Huerta se levanta simplemente porque quería ser presidente o tenía ciertas aspiraciones un poco más amplias? Según yo, solamente quería ser presidente. Valdría la pena revisar el movimiento de la huertista, porque hace unos días, no sé en qué clase justo de la maestría, alguien recordó a Adolfo de la Huerta, y todos se quedaron con cara de what. Yo lo recordé justo por las clases, pero no recuerdo muy bien la trascendencia. O sea, valdría la pena, porque les digo, salió esta mención y salió en un tema en particular, que tampoco ahorita recuerdo ni de momento, pero sí valdría la pena, chicos, que si les interesan estos movimientos, a ver, el México revolucionario es fascinante, y una parte que a mí en lo personal me ha llamado la atención es estos movimientos de inestabilidad, ¿no? ¿Por qué surgían estos líderes? ¿Por qué hacían estos levantamientos? ¿Y a qué respondían, no? Si habían intereses más allá, ¿no? Entonces, sí, habría que buscar con más precisión si había algo más, pero de momento sí te puedo garantizar que era esta inconformidad porque no fue al que le dieron el dedazo. Para este entonces todavía no existía la práctica del dedazo, ya les explicaré en su momento cuándo se implementa esto del dedazo, o la práctica del tapado, que van a ser
por ya prácticas políticas del partido hegemónico, pero pues para este entonces todavía no existe, ¿vale? Entonces llegamos a esto. Ahora, algo que se me olvidó comentar fue que, ¿recuerdan? A ver, vamos a hacer una recapitulación. ¿Qué había pasado en las relaciones de México con Estados Unidos durante el gobierno de Carranza y hacia la llegada de Obregón? ¿Alguien recuerda? ¿Ricardo? Pues justo había como una serie de tensiones con Estados Unidos porque habían reconocido al gobierno de Carranza, pero al gobierno de Carranza. Entonces, cuando llega Obregón, y sobre todo por la situación en la que se da la sucesión, que es pues que lo asesinan, como que está pues en la cuerda floja esta relación, sobre todo también porque, bueno, como ya habíamos dicho, el artículo 27 establecía que la nación era pues la dueña del suelo y el subsuelo en el país, y por eso, bueno, lo que temían las agencias petroleras, bueno, las industrias petroleras, sobre todo estadounidenses y británicas, era que se estableciera una ley que las privara pues de los yacimientos, ¿no? Y ellos argumentaban que eso sería violar el principio de no retroactividad de la ley. Y bueno, Ok. eso va a arreglarse con los tratados de Bucareli, o acuerdos. Ok. Más bien, porque... Te gusta adelantarte, pero sí iremos desmenuzando como el pollo esta historia, pero sí, en esencia eso va a ocurrir. A ver, Lisette. Bueno, es que iba a decir prácticamente lo mismo que Ricardo, que era bueno, en sí que sí, durante el periodo de Álvaro Obregón hubo como un enfrentamiento diplomático entre Estados Unidos y pues el gobierno de Álvaro Obregón, y más que nada era por esto, por los recursos del subsuelo, en sí, bueno, un punto de vista que leí en una lectura, era que el recurso del subsuelo también configuraba una forma un punto central del Estado Revolucionario Mexicano, que pues debía ser recuperado y en parte iba, bueno, bajo estas mismas ideas antiimperialistas. Y ya. Exacto, sí, justamente, a ver, aquí ya los dos construyeron muy bien la historia, ya lo ponen más sencillito. A ver, chicos, recordemos que Carranza había tenido muchos problemas con el gobierno de Estados Unidos desde antes de ser presidente realmente electo, ¿no? Antes de 1917, digamos que desde que se posicionó como el líder del ejército constitucionalista, siempre había tenido estas broncas. Hasta 1915 obtiene el reconocimiento de facto, y en 1900, déjenme recordar el dato, soy pésima con las fechas, ay, no, aquí no lo tengo en mis apuntes, pero va a obtener más adelante el reconocimiento de jure. Entonces, pero como bien lo comentó Ricardo, lamentablemente los problemas que va a derivar durante su gestión, sobre todo relacionados con la aplicación de la doctrina, sí, en 1917. Muy bien, gracias, Ricardo. ¿Cómo se llama? Sí, los problemas de la aplicación de la Constitución, sobre todo, como bien lo dice Lisette, en términos del artículo 27, recuerden que el artículo 27 estipula los dominios del Estado sobre el suelo, y se los explicaba, ¿no? Que esta es la parte de arriba de la tierra, y el subsuelo, que se refiere justamente a estos recursos que se encuentran ahí. Principalmente para estos años, les he insistido, ya era el petróleo, ¿no? Entonces ya existían estas tensiones de que Carranza quería imponer sus impuestos, no quería ser tan... Carranza, como les dije, ¿no? Carranza no era tan aguerrido, o sea, no va a querer broncas con el extranjero y no va a hacer esta aplicación, bueno, en realidad era conservadora en general, porque tampoco va a ser un reparto agrario, o sea, tan contundente, y mucho menos va a tocar las tierras de extranjeros, ¿no? Pero sí le importaba ya tener recursos, entonces va a empezar esta aplicación de impuestos que va a generar inconformidad en los empresarios estadounidenses y en el gobierno estadounidense, ¿no? Entonces, para este momento, para cuando asesinan a Carranza, ya estaba muy tenso el ambiente en las relaciones México-Estados Unidos, y justo van a utilizar el pretexto del asesinato de Carranza para decir, a ver, en México las cosas no se solucionan,
sigue siendo un país muy inestable. Entonces, ¿saben qué? Nosotros habíamos reconocido a Carranza, por lo tanto, quien llegue a la presidencia mexicana, no va a tener el reconocimiento. Entonces, por eso inauguramos esta parte de las relaciones exteriores, del no reconocimiento a los acuerdos de Bucareli, que son los que justamente ya mencionaba Ricardo hace un momento, ¿no? Y vamos a ver qué problemas va a enfrentar tras la presidencia hasta finalmente esta negociación de la no retroactividad de la ley. Ok, muy bien. Entonces, aquí esta cita, recuerden que ahorita estamos ya revisando el texto de Lorenzo Meyer, La marca del nacionalismo. Esta cita me gustó muchísimo, por eso la puse tal cual como cita. A ver, no sé a quién la vamos a poner a leer. ¿Quién quiere leerla? Y comentarnos su reflexión sobre ella para que no sea tan sencillito. A ver, creo que Michelle, que creo que tiene un poco de calor, entonces, a ver, para hacerla entrar en más calor. No, estaba secando mi cuaderno. ¿Se te cayó agua o cómo? No, es que es borrable y entonces lo estaba borrando. Ok, bueno. En cuanto al problema mexicano, tanto como demócratas como republicanos se propusieron seguir una línea dura, aunque los segundos de manera más enfática que los primeros. Ok. ¿Qué opinas de esta cita? Ay, justo la estaba leyendo antes de que me preguntara porque dije, ¿qué opinaría de esa cita? A ver, bueno, mientras tú lo piensas, vamos a darle la palabra a alguien más. ¿Qué opinan de esta cita? ¿Nada? ¿Qué nos habrá querido decir la profesora con su cita? Tampoco nadie en el chat. A ver, Ricardo, salvaste a tus compañeros. Bueno, y luego Lisette. Pues, no sé si lo estoy leyendo como a los ojos de hoy en día, pero un poco la oposición entre esos dos partidos no es tan grande con respecto al exterior, sobre todo con respecto a México. Si esto es 1920, según yo, Wilson ya se había ido de la presidencia. Justo estaba leyendo la lectura que iba a hacer, de la que voy a hacer, o sea, de este tema, pero no me acuerdo cómo se llamaba el otro presidente. No es alguien tan famoso, según yo, pero... Sí, no, por eso pues, nadie lo recuerda. Yo tampoco tengo ahorita el dato de quién sucedió a Wilson, pero sí ya estaba a punto de ocurrir también la sucesión presidencial en Estados Unidos. Creo que se apellida Harding o algo así. Sí, creo que es Charles, si no me equivoco, me se va con Che, ya no me acuerdo el nombre, pero sí, yo también como que no lo tomé en cuenta tanto. Sí, pésimo tache para la profesora, pero sí, pero me llama la atención tu punto. A ver, Lisette. Ay, otra vez iba a decir lo mismo que bueno, es que en la lectura también mencionaba esto. Creo que había sido cuando Wilson deja el poder, el presidente que llega era del partido contrario, ¿no? Entonces, bueno, es más esta rivalidad entre los partidos, pero pues la cita me hace pensar que debido a la situación, bueno, a las nuevas, a la nueva dirección que iba todo mexicano respecto al subsuelo, al petróleo, y a lo que representaban los propietarios estadounidenses, pues se pusieron los dos, ahora sí que se alinearon para tratar de evitar esto. Ok, muy bien, gracias, Lisette. Romina. Sí, el problema mexicano siempre fue un problema en México desde el inicio del siglo XX y pues se hace más grave con la Constitución del 17 y el artículo 27 y pues sí me gustó el análisis de Ricardo que al exterior parece que es lo único en lo que están de acuerdo en los partidos
pero el nuevo presidente, creo que su secretario de Estado es el que está insistiendo mucho en casi una invasión territorial para que hagan caso. Si no, no les van a dar el reconocimiento a Obregón. Y pues ya se condiciona mucho el reconocimiento estadounidense a que se cumplan sus demandas. Ok, sí, ya, ahí tienen creo que ya un punto que yo también vi, por eso es que esta cita, para este contexto actual, me llamó muchísimo la atención, es que cuando lo estaba haciendo estaba pasando todo este relajo de las elecciones, entonces por eso me llamó mucho la atención, y les recuerdo, ¿no? Como bien lo decía Ricardo, para este entonces, 1920, también había un proceso de sucesión presidencial en Estados Unidos, ¿no? Igual que ahorita, entonces, esta cita que refiere a algo del pasado, no sé ustedes, pero pareciera que se aplica muy bien a lo que está ocurriendo en el contexto actual, ¿no? O sea, ¿qué tanto hay? Pero a ver, vamos a ver qué nos quiere decir Ricardo. Justo recordé como otra cita de otro capítulo más adelante, creo que es el siguiente de este, pero que Lorenzo Meyer dice como pues justo con Calvin Coolidge y Hoover se inaugura como la época del aislacionismo, pero él dice que el aislacionismo solamente era como para Europa, que para América Latina en realidad va a ser como la afirmación de su hegemonía, y creo que justo este tema del petróleo va a ser como, la verdad, o sea, como, no sé qué tan académico sea decir como me impresiona o sea, como los pantalones que tuvieron todos estos presidentes de decirle a Estados Unidos como no, pero, o sea, justo como esta gran tensión, y sobre todo como viendo lo que es capaz de hacer Estados Unidos por el petróleo, me parece como algo súper admirable. Sí, justo, a ver, por eso les digo, a ver, muchas cosas pareciera que ya están en el pasado, ¿no? Uno cuando ve, esta es la parte bonita, o romántica, no sé cómo quieran llamarlo, de hacer este estudio, ¿no? De, a ver, ¿por qué me estoy desvelando, estudiando sobre la historia de México en estos años? Y a mí me interesa analizar la política exterior mexicana en la actualidad. Porque justamente al hacer esta revisión hacia el pasado, uno se da cuenta de muchos elementos que determinan la actualidad de nuestras relaciones, ¿no? Yo he insistido siempre que las relaciones de México con el mundo, en primer lugar, están condicionadas justamente por el valor que le damos a la relación México-Estados Unidos. Eso ya lo han dicho otros autores clásicos, Mario Ojeda, Francisco Gil y Villegas, que lo revisábamos al principio del semestre, que Estados Unidos siempre va a ser el factor ahí determinante en nuestras relaciones, ¿no? O sea, no podemos ignorarlo. O sea, México no se puede dar el lujo de decir, bueno, la verdad es que no me interesa hacer nada con Estados Unidos, tampoco me interesa qué está pasando en ese país, o sea, yo voy a hacer mi política interna y mi política internacional sin considerarlo, ¿no? Eso sería un error garrafal, ¿no? Que si lo felicitamos o no, bueno, eso es cuestionable, pero lo que sí no puedes hacer es no pelar al vecino del norte. Y en esta lógica de que es un factor fundamental en la política exterior mexicana, yo también he insistido que hemos tenido episodios de amistad o de amistad hipócrita, no sé cómo quieran llamarlo, porque tanto así como amigos entre desiguales, pues creo que no, y tensiones, ¿no? Y este es justamente uno de los periodos tensos, ¿no? Porque Estados Unidos va a estar con la bota encima de nuestro cuello todo el tiempo por esta cuestión del artículo 27, ¿no? Les decía, por eso les insistí que teníamos que entender cómo se había conformado la Constitución del 17 y por qué les dije, no sé si se acordaban que yo les decía, es que la Constitución del 17 nos va a traer muchos problemas con el exterior, y aquí está justamente estos problemas, ¿no? Ya lo veíamos con Carranza, en cuanto les pone impuestos, estos saltan, y Carranza ya muy mono dice, la verdad, ya estoy hasta el gorro, voy a emitir mi doctrina Carranza, diciéndoles, a ver, muchachos, en las relaciones internacionales debe haber igualdad jurídica, no intervención, y autodeterminación de los pueblos, ¿no? Lo veremos ahorita con el gobierno de Obregón, que también le va a tocar negociar, ya se dieron cuenta, va a iniciar su gobierno sin el reconocimiento de Estados Unidos, y le va a tocar sortear justamente estas reclamaciones que van a venir del gobierno estadounidense, y lo veremos nuevamente con Calles, que además ahí va a ser por la personalidad del líder, que otra vez tendremos que negociar,
un trato favorable en estos términos, ¿no? En la aplicación del artículo 27. Entonces, para que tampoco compre, porque luego pareciera que también existe una visión muy optimista en los medios nacionales, sobre todo sobre cosas contemporáneas, de que siempre hemos sido amigos, ¿no? Cuando, por ejemplo, se estaba renegociando el Tratado de América del Norte, pues parecía que había un alarmismo de, ay, es que siempre habíamos sido súper amigos y el Telecán era la prueba de ello, era la prueba de la amistad. ¿Cómo lo hacen estas pruebitas de sangre, ¿no? De amigos, ya somos súper amigos, esto demuestra que somos amigos profundamente y de repente nos sacas con que quieres renegociar el tratado. Pues en realidad siempre han sido así las relaciones, ¿no? Porque también Estados Unidos pues asume el papel que en este entonces apenas se estaba consolidando, pero que tiene, bueno, al menos en la región a lo mejor ya lo tenía, pero que ya estaba consolidando como un líder internacional, ¿no? Entonces, esta cita por eso sí me pareció interesante porque si bien habla del proceso de 1920, no sé ustedes, pero siento que aplica a la perfección para el contexto nacional actual. Bueno, a ver, vamos a ver, el chat está muy activo. Exacto, sí, justo, esa es una perfecta forma de llamarlo. Hemos sido enemies o algo así, o sea, hemos sido friends, pero también enemies. Es una amistad tóxica, sí, si lo ponemos en términos que ustedes utilizan y conocen muy bien, sí, las relaciones México-Estados Unidos son una relación tóxica y para eso les recomiendo este librito que se llama En busca de una nación soberana. Justamente habla como de hace una presentación y creo que es de varios autores, ¿no? Las relaciones de México en el siglo XIX y XX, justo de los periodos que ya han estudiado ustedes en Política 1 y Política 2, luego les paso la ficha para que si quieren adquirirlo, lo hagan. Y podemos ver estos episodios, ¿no? De tensión y de amistad, de tensión y de amistad que han existido en las relaciones de México-Estados Unidos. Ok, pero estamos condenados a estar juntos, o sea, también Estados Unidos tampoco Estados Unidos, perdón, no nos puede hacer el feo, o sea, aunque seamos el hermanito no deseado, nos tiene que tomar en cuenta en su política exterior, ¿no? Por eso, como lo menciona, en cuanto al problema mexicano, o sea, reconocían que era un problema y que lo debían atender. Ok. Entonces, se reconocía que existían estas tensiones, el gobierno mexicano no tenía el reconocimiento, el gobierno de Álvaro Obregón no tenía el reconocimiento, y entonces va a emprender una estrategia espérenme tantito, una estrategia de 3 elementos. La primera va a organizar visitas de cámaras de comercio norteamericanas a México, ¿no? Para mostrarles, pues, lo padre que era México, darles estas garantías de que las relaciones comerciales iban a continuar, que, pues sí, había ocurrido la Revolución Mexicana, pero que no pasaba nada, que todo estaba en orden, que México iba a seguirlos apoyando, se tenía que mantener estas relaciones comerciales que habían iniciado y se habían impulsado de manera impresionante durante el Porfiriato, pero que la Revolución Mexicana no significaba que esto terminaba porque al final pues México también salía beneficiado de ello. La segunda es, aquí también ya teníamos otra vez el problema de la deuda externa. Ay, creo que por ahí encontré un texto sobre la historia de la deuda externa, lo acabo de descargar, es un libro de la historia de la deuda externa, o lo vi por ahí, se los voy a pasar para que tengan esta historia completa de cómo ha sido este problemota, porque van a ver que en los 80s enfrentaremos esta broncotota de la deuda externa que va a implicar justamente el cambio de nuestro modelo económico, ¿no? Ustedes saben que las crisis de las deudas, y lo verán en su clase de América Latina, pues fue lo que detonó la implementación del neoliberalismo en América Latina, y el caso mexicano no es una excepción. Entonces, se va a buscar negociar de manera casi particular con los representantes de los tenedores de la deuda externa, la reanudación del pago bueno, sí, hubo una suspensión porque estábamos en nuestra revolución y queríamos reivindicar nuestros principios, pero todo en orden, ¿no? Vamos a seguir vamos a seguir pagando nuestra deuda. Y finalmente, en términos de este problema que implicaba la aplicación del artículo 27, exacto, ¿no? El consenso de Washington en los 80s, bueno, en el 89 más bien.
Pero nosotros ya no lo veremos en Política 2, ya lo verán en Política 3, nada más no lo olviden. Y en el caso, y el último elemento va a ser la búsqueda de un acuerdo con los petroleros, ¿no? Y va a ser a través de esto que se va a denominar el acto positivo, que es decirles, a ver, muchachos, sí, se aplicó la Constitución de 1917, ustedes saben que la ley, pues se tiene que aplicar, debemos hacer esta aplicación en términos de la propiedad del subsuelo. Sin embargo, si ustedes demuestran a las empresas norteamericanas, obviamente, y a las inglesas, yo diría que más bien fue hacia las norteamericanas, se les va a dar esta consigna, ¿no? Si demuestran que eran poseedores de los pozos petroleros o de estos, sí, de estas compañías petroleras, ya estaban instaladas antes de que iniciara o antes de que se promulgara la Constitución del 17, podrían solicitar un amparo y con ese se podría aplicar la no retroactividad de la ley sobre este punto tan, ¿cómo lo diré? Tan delicado en la política, en las leyes nacionales, ¿no? Sí. Ok, sí. Esto se perfila sobre todo para 1922, o sea, para que también tengan la imagen de cuándo estaba ocurriendo estos tres elementos, estas tres estrategias de que él va a hacer o va a implementar el gobierno mexicano para mejorar sus relaciones con Estados Unidos. Pero como les mencionaba, un problema que siempre va a existir en el plano nacional político va a ser la bronca de la sucesión presidencial. Para 1923 ya era un problema, ustedes recordarán que lo veíamos, en 1923 va a surgir el levantamiento de la Huerta, entonces 1923 ya, como ahorita, ¿no? 2020 ya huele a un ambiente muy tóxico por las elecciones de 2021, entonces en su momento también ya en el 23 ya había un ambiente muy tenso por las elecciones del 24, entonces se va a buscar una negociación de los, digamos, que garantizara las demandas de Estados Unidos y que al gobierno mexicano le permitiera obtener este reconocimiento que no tenía. ¿Qué elementos permiten que se lleve a cabo esta negociación de estos acuerdos? Por el parte de Estados Unidos, el debilitamiento de la presencia de Estados Unidos como potencia dominante en América, porque, como bien lo comentaron, México para este entonces ya empezaba a tener una presencia regional muy importante, ¿no? Ya empezaba a adquirir este papel como el hermano mayor de la región, y el resto de los países veían con cierta desconfianza para Estados Unidos de que no tuviera muy buenas relaciones con su vecino inmediato, que era México, ¿no? Era como de, pues no que muy bueno, no que muy controlador, y México está fuera de la ley casi, porque no tiene este aval por tu parte, o sea, sí es posible estos momentos de rebeldía. Para este entonces también, chicos, ya ustedes deben tener en cuenta que el socialismo ya también estaba cobrando una gran fuerza, ¿no? Ya lo veremos con el gobierno de Calles, que ahí sí ya México empieza a adquirir esta categoría de un país socialista, todavía ahorita no, pero sí ya se empezaba a ver estas influencias, ¿no? Ideológicas. Entonces, pues Estados Unidos como que estaba perdiendo este protagonismo, como que ya urgía resolver el problema mexicano, como lo referíamos en la cita, y en el caso de México, como les digo, pues ya el ambiente estaba muy tenso por las elecciones, entonces México buscaba, o el gobierno mexicano, mejor dicho, buscaba impedir que alguna facción opositora, más bien a Adolfo de la Huerta, lograra el reconocimiento antes que el gobierno, ¿no? Recordarán que Carranza va a ganarle a Villa, pues porque va a obtener el reconocimiento de Estados Unidos, ¿no? Ese va a ser el remate final en su lucha por el triunfo constitucionalista. Sí, aquí es importante mencionar que además Estados Unidos no se había adherido a la Sociedad de Naciones, ya ahorita estamos en el mundo por posguerra. Entonces también pues como que Estados Unidos había tenido este papel protagónico en las negociaciones del Tratado de Versalles, había estado muy propositivo y dijo que era necesario establecer una organización de vocación universal que marcara las pautas de paz y seguridad internacional, pero de repente no ingresa a esta, o sea, como que ¿cómo lo diré? Su palabra estaba puesta en entredicho, ¿no? Y muchos hechos lo ponían en jaque, ¿no? El que tuviera México
como un rebelde, porque a fuerzas quería México aplicar su artículo 27, el que no haya ingresado a la Sociedad de Naciones, pues no era bien percibido por el gobierno estadounidense, perdón, por la comunidad internacional y particularmente la comunidad regional. Entonces, finalmente va a ocurrir esto que ya mencionaba y que va a ser el rasgo más emblemático de este periodo, chicos. Esto se los juro que es pregunta de examen. Digo, si hubiera examen se las haría, pero si en algún momento sus profesoras más adelante les hacen un examen de política exterior, este elemento va a ser crucial, ¿no? ¿Qué va a marcar el gobierno de Álvaro Obregón? La negociación de los acuerdos de Bucareli. Los acuerdos de Bucareli se negocian el 13 de agosto de 1923. Dense cuenta de las fechas, ¿no? O sea, ya eran a nada, a un año casi de que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales, ¿no? Esto se vincula mucho a que en México se debía garantizar la estabilidad para que ocurriera la sucesión presidencial sin problemas. Si recuerdan, cuando vimos la recapitulación política, yo les decía, ¿no? Calles va a llegar sin broncas, va a llegar como un rockstar al gobierno mexicano, o sea, sin problemas, y eso también le va a permitir fortalecerse como este hombre fuerte, como este caudillo que también va a estar ahí, ¿no? Y de ahí, ¿en qué consistieron los acuerdos de Bucareli? Primero, el establecimiento, sí, Zaira. Bueno, pues justamente quería mencionar esta parte antes de que se me olvidara, de que a partir de que Obregón busca renegociar la parte de la deuda, que fue uno de los requisitos que le pidió Estados Unidos a su periodo para reconocerlo, fue que incluso buscó obtener fondos de la implementación de impuestos, vaya la redundancia, al petróleo, y pues obviamente las petroleras no quisieron. Entonces esto llevó a que finalmente se llevaran el Tratado de Bucareli. Y ¿puedo mencionar los pilares? Sí, si quieres saber. Según recuerdo, es la parte de petrolera, la del artículo 27, así como la propiedad agrícola de los extranjeros que se había perdido en la parte de la revolución. También la renegociación, por supuesto, de la deuda externa. Y el último me parece que era la parte como de pagar esta deuda que se tenía en cuanto a la destrucción de la propiedad de los extranjeros aquí en México con la revolución. Y también, antes de que se me olvide, justamente este tratado, como decía, lleva a buscar una estabilidad política para la sucesión presidencial, y justo como no se logra como tal al 100 el reconocimiento y la estabilidad con Estados Unidos, uno de los pilares de Calles va a ser apoyar el caudillismo de Obregón. Entonces, ambos se van a ayudar como a que el reconocimiento de Estados Unidos se dé a Obregón, a pesar de que ya estén en el otro presidente. Ok, sí, digamos, este dúo dinámico va a ser el dúo tal cual, más bien en el gobierno de Calles, ¿no? Porque Calles va a tener, ay, no, bueno, vamos a entrar a una parte interesante de la historia. Bueno, es que a mí sí les digo, me encantan esta parte, este análisis de qué ocurre y cómo se dan estas polémicas políticas. Porque a Calles, la verdad, le va a fastidiar que Obregón está ahí, ¿no? Que este líder carismático, el buena onda, va a seguir ahí. O sea, imagínense que estás gobernando. A ver, imagínense que le dijera a Ricardo, ¿no? Bueno, me enfermé horriblemente de la panza y hoy tiene que dar la clase Ricardo como el profesor titular, ¿no? Entonces, y Liz que sea Adolfo de la Huerta, porque diría, ¿por qué yo no fui la sucesora, ¿no? Pero que a pesar de que haga esto, y a pesar de que se supone que estoy enferma, y aquí digamos que estoy fuera del poder, voy a estar encima de Ricardo y voy a estar entrando a cada rato y voy a estar participando, por ejemplo, aunque esté ahí, porque a lo mejor no puedo hablar porque me duele la panza, pero que esté todo el tiempo interrumpiendo y que les esté diciendo, pero no olviden, chicos, que vimos la clase pasada esto, pero no olviden, chicos, que que durante el gobierno de Carranza ocurrió esto, pero no olviden que la Constitución, imagínense eso, o sea, bueno, imagínate más bien tú, Ricardo, o sea, eso es fastidioso. Entonces, el pobre de Calles le va a tocar esa suerte, lo veremos ya en la próxima clase, pero os digo que yo quería que disfrutáramos un poco más a Calles, y va a tener esta situación al grado que, y ahí ya para que ustedes especulen también en estas teorías de la conspiración,
pues aunque Obregón va a lograr la reelección en 1928, ¿qué ocurre con Obregón? ¿Por qué no es el siguiente presidente de la República en el 28? Porque es asesinado también. Exactamente, tristemente también va a tener este final por esta sed del poder. Exacto, se van a unir en el paraíso de la revolución Madero, Carranza, Obregón, Villa, Zapata, todos estos que habían sido asesinados. Entonces, eso lo veremos ahí. Ahora, regresando a los acuerdos de Bucareli, justo los pilares más emblemáticos en términos de documentos y muy jurídicos nos vamos a escuchar, van a ser estos. Primero, el establecimiento de una convención especial de reclamaciones y una general. ¿Cuál es la diferencia entre la general y la especial? Dense cuenta, la especial se va a tratar de enfocar en atender a los afectados durante la Revolución Mexicana o el proceso de la Revolución Mexicana del 10 al 20, y la general va a decir, bueno, es que en realidad siempre han habido problemas y a los extranjeros nunca le han hecho justicia, o sea, ustedes como siempre andan, perdonen la expresión, en su desmadre y no nos dan esta retribución, o sea, nosotros somos los afectados de sus asuntos, entonces alguien tiene que atender nuestras reclamaciones. Y imagínense desde dónde, aquí esto es interesante, ¿no? La Convención General de Reclamaciones establece que se deben atender las reclamaciones originadas desde 1868, o sea, ni siquiera desde, pues no sé, principios del siglo, sino desde el 68 hasta 1910 y a partir de 1920, ¿no? O sea, como que digamos que dentro de la general va a estar la especial. Y a manera de acuerdos se van a establecer estos dos, que ya mencionaba muy bien Zaira. Por una parte, la compensación por la afectación a tierras, hablando del suelo, y el reconocimiento de la no retroactividad en la aplicación del artículo 27 en términos del subsuelo, ¿no? Entonces, estos son los elementos, apréndanselos de memoria, chicos, porque les juro que los acuerdos de Bucareli son uno de los más emblemáticos en términos de política exterior mexicana. Ok, bueno, y entonces, bueno, y el propósito de todo esto era para que Obregón obtuviera el reconocimiento, y así es, en septiembre de 1923, el gobierno de Estados Unidos reconoce formalmente al gobierno de Álvaro Obregón. Con esto ya digamos que México logra su objetivo en política exterior. ¡Wow! Logramos establecer o estabilizar las relaciones de México con Estados Unidos. Todo pinta bien, todo marcha muy bien. Y con esto, con el reconocimiento al gobierno de Obregón, el presidente justamente va a nombrar, el presidente estadounidense, perdón, va a nombrar a un embajador en México, ¿no? Entonces, con esto ya se cierra con broche de oro las relaciones México-Estados Unidos y terminamos en son de paz, ¿no? Ya veremos qué va a pasar, porque lo que va a pasar en el siguiente periodo que veamos la próxima clase, los va a sacudir, ¿no? De lo que va a ser Calles ahí y por qué tenemos que negociar otros acuerdos que van a ser los famosos acuerdos Calles Morro, ¿ok? Entonces, vamos ahí para como spoiler y como antecedente. Ahora, ya lo decían muy bien hace rato, durante estos años pues se establecen se fortalecen las relaciones con América Latina. En general, durante la Revolución Mexicana y después de la misma, no hubo mayor problema. Sin embargo, tendremos ahí una serie de polémicas y fíjense el personaje que las va a estar ocasionando. Justamente José Vasconcelos, el discípulo de la educación obregonista, el 12 de octubre va a emitir un discurso en el que va a acusar contra el dictador venezolano Juan Vicente Gómez, ¿no? Algunos, buscando referencias sobre este acontecimiento, encontré varias notas actuales en las que comparaban este discurso con las acusaciones que se han hecho contra el gobierno venezolano actual, ¿no? Contra el gobierno de Maduro, ¿no? Y equiparaban lo que había hecho Vasconcelos con este dictador venezolano. A ver si las guardé para que se las compartan en el grupo de Facebook. Como les decía, en esta lógica de que México cada vez era un país más, que iba a promover más una cultura nacionalista, se van a empezar a nombrar en las representaciones, sobre todo de América Latina, a hombres de letras. Y la misión de estos hombres de letras, de estas embajadas o de estos misioneros culturales en el mundo, va a ser justamente sensibilizar sobre el objetivo de la Revolución Mexicana. Acuérdense, ya no lo hemos retomado, pero ustedes no pierdan de vista, por ahí les subí en las lecturas complementarias las historias de las conferencias panamericanas. Acuérdense que para este entonces ya se estaba buscando, bueno, desde hace años, ya lo habíamos visto durante el repaso que les di del siglo pasado, que se buscaba este proyecto de panamericanismo, ¿no? De crear un proceso de integración regional
y ya se habían efectuado algunas conferencias. Vimos que en el Porfiriato México fue sede de la segunda conferencia, pero tristemente para la quinta conferencia internacional americana en el 23, México no va a participar porque pues estamos aislados políticamente y Estados Unidos no nos quiere, ¿no? Y nuevamente Vasconcelos vuelve a ser polémico porque va a atacar la reelección de Augusto Leguía en Perú, ¿no? Entonces esto también como que va a tensar las relaciones con América Latina. Para este momento, chicos, ya tómenlo en cuenta y creo que hay una exposición sobre este tema de las relaciones de México con la Unión Soviética, porque van a adquirir una característica interesante en varios rubros. Vamos a tener un asilado político, nos van a poner al mismo nivel que los socialistas. La verdad es que ya quisiéramos haber sido socialistas, no creo que llegáramos a tanto, pero ¿cuándo se establece la Unión Soviética? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1992. Digo, en 1922, perdón. Ok, sí, dije. Todavía tenemos a la URSS, en realidad estamos en una guerra fría y no nos dimos cuenta. Ok, sí, en el 22. Y dense cuenta que México va a iniciar relaciones diplomáticas. Yo tampoco ya estaba, creo que por ahí planeada, pero todavía no había llegado a este mundo. Inician relaciones diplomáticas con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el 23 y exacto, bueno, quién sabe, ahí habría que analizar la política rusa actual, porque también es que no hay mucha diferencia o es interesante, dirían mis colegas de rusólogos. Y en el 24 va a llegar el primer representante soviético a México, ahí está el nombre, vamos a mandar a nuestro representante de México, ¿no? Y esto también es interesante porque México, pues, en el afán de tener buenas relaciones y de reconocer estos liderazgos que van creciendo, para este entonces ya la URSS ya era una cosa interesante en el sistema internacional, pues México no se queda atrás, ¿no? Ustedes saben, por eso me parece que ha sido muy criticada la reacción del gobierno actual de ¿por qué diablos no felicitamos al presidente electo de Estados Unidos si siempre hemos sido de los primeros en todo, ¿no? Y aquí es un ejemplo de ello. Vamos a ser de los primeritos en establecer relaciones diplomáticas con la URSS. Entonces ahí lo dejo. El equipo de México y la Unión Soviética ya nos contará más detalles interesantes sobre esta relación. Y finalmente quiero terminar este tema. Me gustaría incorporarlo en todas las sesiones que les des de política exterior, pues contarles un poco qué ocurre en términos de la administración de la política exterior. Como ustedes saben, pues la política exterior en términos administrativos recae de manera general. Es una política muy federal porque recae en el Ejecutivo, pero se desagrega en su administración, ¿no? Y el Poder Ejecutivo se conforma o más bien está, la cabeza es el presidente, pero se conforma en sus secretarías, ¿no? El presidente se apoya en sus secretarías, perdón, y la secretaría que apoya los esfuerzos administrativos de la gestión de relaciones exteriores de México es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y el cuerpo que lo gestiona, o este cuerpo administrativo, en esencia, principalmente es el Servicio Exterior. Aquí encontré este dato interesante sobre esta reorganización del Servicio Exterior de 1920 a 1924. Y me gustaría, la verdad, el libro que lo consulté es como muy narrativo, o sea, te cuenta la historia de cómo se reestructuró y en qué elementos, pero yo quisiera pensar que se debe a justamente que no había dado tiempo de pelar este rubro de la administración pública. Por ahí también en otra clase de la maestría que estoy llevando ahorita, nuestro profe nos puso a leer la reestructuración, la historia general de los cambios en la administración pública federal. Luego, si quieren, se los comparto también para que tengan la imagen general de todo esto. Pero en términos de política exterior, no había dado tiempo porque dense cuenta, a ver, ya había cierta normatividad en términos del porfiriato, pero luego, ¿qué sucede? Viene la Revolución Mexicana, ¿y quién va a pensar en reformas al sistema administrativo? O sea, ahí lo importante era la lucha armada, ¿no? O sea, en la Revolución Mexicana era impensable, y también por los periodos o los gobernantes que tuvimos a ver Madero, pues ¿con qué tiempo le iba a dar si de repente le estallan un montón de facciones en su contra? A Huerta nadie lo quería, Carranza en realidad no era el presidente, entonces no había dado tiempo de esto, y cuando finalmente Carranza es presidente del 17 al 20, pues no había
pues no le dio tiempo tampoco de atender la parte administrativa, ¿no? Sin embargo, ya con con esta estabilidad que ya empezaba a existir en el gobierno de Álvaro Obregón, se puede dar esto, y aquí es interesante porque se van a incorporar elementos que aún prevalecen en el servicio exterior mexicano contemporáneo, ¿no? Ustedes saben que es un servicio meritocrático. Digo, yo sé que está viciado porque también hay la presencia de embajadores políticos, y eso los embajadores de carrera ya les contarán en su momento. Espero que la charla especial que les den al final del semestre les cuenten esta parte, pero sí existe una inconformidad, ¿no? De yo que me formé en la diplomacia, que crecí en una carrera diplomática como tal, y que prefieran poner en el puesto más importante a un tipejo que no tienen idea de relaciones exteriores y que solamente porque es amiguis del presidente, lo ponen en el poder, pues como que no es justo, ¿no? Para los que vayan al servicio exterior, sepan que esta es la realidad que les tocará enfrentar, chicos. Entonces, pero no se desanimen. Ustedes sigan luchando porque seguramente también, si realmente en algún momento es meritocrático, pues ya les tocará llevarse este premio gordo. Se va a designar que solamente la ocupación de vacantes sea mediante un concurso. Ustedes saben que sí, que para ingresar al servicio exterior es a través de un concurso, actualmente de 3 etapas, y va a introducir esto, que es un elemento, y esto me llamó la atención porque ahora ustedes cuando ya escuchan la plática del servicio, creo que no la han tenido, ¿verdad? Les van a contar que es primero una de examen, bueno, de varios exámenes, y la última fase, antes de que ya sean nombrados finalmente representantes o miembros del Servicio Exterior Mexicano, van a pasar por este internado pasantía práctica, ¿no? Entonces, que es de 1 año aproximadamente. Entonces, me llamó la atención que justo es en este momento de la historia en el que incorporan este elemento, y aquí se hacen otros... aquí menciono, perdón, otros elementos que se van a incluir en esta reorganización del Servicio Exterior Mexicano, ¿no? La aplicación de un examen, que eso también ya ustedes es bien sabido. Se va a estructurar el cuerpo diplomático y el cuerpo consular. No sé si sepan, ahí chicos, si les llama la atención estos temas, de verdad tomen la optativa. Qué triste que sea optativa, pero sí tomen la optativa de Derecho Diplomático y Consular, para que conozcan que existen diplomáticos y cónsules, ¿no? Que existen estos 2 cuerpos en el Servicio Exterior Mexicano, que para poder ascender a un puesto, pues tienes que hacer este proceso de ascenso con base en los méritos que vayas trabajando en el servicio exterior. Se va a ajustar ese proceso de pensionamiento, o sea, se va a dar estas garantías de pensión a los miembros del Servicio Exterior Mexicano en retiro. Y y no me acuerdo qué iba a mencionar en las observaciones, lo recupero y se los vuelvo a estructurar, ¿vale? Y pues bueno, eso sería todo por hoy respecto al gobierno de Álvaro Obregón. ¿Qué les pareció este periodo? ¿Nadie? A ver, ya sé que los va a despertar la dinámica de Kahoot. Déjenme, instalo todo. A ver, bueno, a ver, Zaira quiere participar mientras instala, si quieres, lo de exacto. Kahoot. A ver, si quieres tú controlas las participaciones, mi querida Liz, y... Zaira, si quieres. Ah, sí, perdón. Pues a mí me parece curiosa esta parte de México va saliendo de una revolución, va saliendo de buscar mejoras internas y demás, y siempre tiene este problema con Estados Unidos, ¿no? En la revolución tuvo el problema de mantener a Estados Unidos lejos de la lucha para poderse concentrar en resolver la parte interna, mantener su autonomía y demás, y saliendo de la revolución, lo primero que tiene que hacer es buscar la estabilidad a partir de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos termina siendo la parte importante que le brinda la estabilidad política en el momento, que claro, también tiene que ver mucho con las acciones internas, pero pues el vecino del norte termina siendo el que aporta la parte termina aportando la parte internacional a México. No es tanto buscar a lo mejor qué pensaban los otros países y demás, sino que lo que pensaba Estados Unidos. Estados Unidos dicta qué es lo que se debe pensar sobre México en su momento, y esto se ve pues marcado en las acciones
México al exterior y también al interior, por supuesto. Y ya. Eso es bien triste porque yo lo sigo notando en algunos otros periodos, ¿no? Estados Unidos siempre está ahí, siempre. Es el amiguito castroso. Pero bueno, Rebeca. Sí, bueno, mi comentario va más en ver a un México tal vez un poco más fuerte respecto al periodo anterior. Un México que ya no teme mostrarse impositivo hasta cierto punto en la escena internacional. Y pese a que tiene a las presiones estadounidenses y anglosajonas, francesas probablemente y demás, pues sigue vigente, más bien sigue fuerte en su postura de decir, ¿sabes qué? Te voy a dar chance de que te quedes aquí, pero aquí te van una serie de condiciones, si te parece, y si no, pues allá puedes ir a buscar otro lado. Y justo esa forma de tomar la batuta, no solamente pues dentro de sí relativamente, porque ya no se mataban tanto, bueno sí, pero poquito, ya empiezan justo a mirar hacia abajo y ver que pueden consolidar